Todo lo que ha hecho el presidente Milei con su equipo ha sido algo prácticamente milagroso. Ese es un país que va derecho al despeñadero de la hiperinflación. Yo soy un optimista de Argentina. Hoy en Millions, Fernando Tisné, socio de Moneda Patria Investments. Hubo un tiempo donde el sentido común se perdió. Sin esfuerzo no hay logro. Somos bendecidos de tener el cobre, el litio, pero tenemos que sacarlo. Está lleno de oportunidades. No hay nada comparable con el periodo de septiembre-octubre del 2008. ¿Cuánto llegó a caer el fondo en ese? Ese fue el peor año de la historia. El fondo cayó 35%. O sea, el gran objetivo, y empujábamos nosotros, era transformar a Chile en un centro financiero. Ahora, ¿estás optimista o pesimista con Chile, Fernando? Soy Matías del Río. Soy José Tomás Valente y esto es Millions, el arte de invertir. Un espacio para escuchar a quienes mueven y piensan las grandes decisiones financieras y entender qué inspira a los protagonistas de las inversiones. Este episodio fue posible gracias a Betterplan, Toesca y Cordada. Bienvenidos a Millions, el arte de invertir. El podcast donde hablamos de inversiones, pero también de personas. Queremos conocer 360 grados a los protagonistas del mercado de capitales de manera cruda y directa. ¿Cómo eligen las mejores oportunidades? ¿A qué le tienen miedo? ¿Y qué es lo que caracteriza a todos los líderes del mercado financiero? ¿Cuánto hay de los lobos de Wall Street que andan detrás de una oportunidad? ¿Y cuánto hay de seres reflexivos y racionales? Detrás de cada mito hay un gran inversor. Hoy en Millions, Fernando Tisné, socio de Moneda Patria Investments. Gracias por estar aquí con nosotros, Fernando. Un placer, pues. Bienvenido. Muchas gracias. Presentación del invitado, yo quiero hacer un disclosure, porque si no es trampa, ¿no? O sea, somos amigos con Fernando desde el colegio, así que para que lo sepan después digan, oye, lo trató así o lo trató así. Ya lo saben y lo quiero presentar. O sea, yo tengo que ser el policía malo. No, si aquí uno se autorregula, no hay Sí. problema, no hay problema. Socio de Patria, director de todas las estrategias de renta fija del grupo, con activos que superan los $5.000 millones en administración. Es artífice, Fernando, del Fondo Moneda Deuda Latinoamericana, que es como un clásico a estas alturas. Fue nombrado el mejor fondo de bonos del mercado emergente del mundo. Expresidente de la Asociación Chilena, además, de fondos de inversiones en la CAFI. Ingeniero comercial de la Universidad Católica. ¿Queda algo por preguntar? ¿O algo por presentar? Fernando, ¿qué cosa de tu currículum que no va a salir, que no sale, te gustaría a ti que saliera? O sea, obviamente nos referimos a cosas que, pucha, ¿por qué nunca los currículums ponen esto? Y a mí me encantaría que lo pusieran. No, quizás un poquito la época de la vida gremial que tuve ahí en la CAFI, que yo creo que fue una época bien entretenida. Estuve casi 4 años y en mi humilde opinión me tocó, junto con el actual presidente, que en ese minuto era nuestro asesor y abogado, nos tocó, yo creo, humildemente decir que pasar una de las leyes del mercado de capitales que ha sido la última, y una de los últimos 30 o 40 años, una de las más efectivas. ¿Cuál es esa? Es La ley única de fondos. La MK. No, la ley única de fondos. Ya. La LUF. La LUF, exactamente. Yo diría en el ¿Eso fue Piñera 2? No, Piñera 1. Uno promulgado en Bachelet 2. ¿Y con quién te tocaba negociar ahí? ¿Con ministros, con gobiernos, conversar? Con ministros, subsecretarios, diputados, senadores, asesores de técnicos de ellos. O sea, esa época, yo diría, me parece que no se ha dimensionado. O sea, fue una cosa realmente, en mi humilde opinión, bastante revolucionaria. Cuando pasamos... Pero ¿qué dato? Así como, Sí, ¿cuál es el output que se generó? Exactamente, cuando pasamos, cuando estábamos en el periodo donde se hizo la ley, la industria manejaba del orden de $10.000 millones. 10 años después, ese número pasó, si la memoria no me falla, arriba de $40.000 millones. O sea, por 4. O sea, una industria, yo creo que en Chile debe haber pocas industrias que en los últimos 10 años se hayan multiplicado por 4. Y de lo último del currículum, cosas que no tengan que ver con tu negocio, con tu profesión. ¿Hobby? ¿Deporte? La hípica.
Sí, o sea, pero- muy deportista. Para eso sirve la amistad, para que lo vayáis Sí, delatando. sí, no, es que es hípico. No, pero o sea, fuera del ámbito de trabajo, yo diría 2 o 3 cosas o hobby que son muy pasiones. pasiones o cosas que yo creo de alguna manera marcado. Yo juego en un equipo de fútbol que tenemos, este año cumplimos 50 años, llevamos yo diría casi 35, 40 años jugando juntos, un grupo Qué buena. que ha sido muy entretenido, que fueron un equipo formado por muchos de los padres de los que estábamos ahí, y eso ha seguido, y ese equipo que es Picle, que jugamos en el futbolito en el Club de Polo, ha sido de alguna cosa una cosa bien potente que nos ha marcado mucho. Después la visión por la hípica, y yo te diría, y lo último es donde he invertido mucho tiempo en crear y compartir un lugar muy bonito en el sur de Chile, donde llevamos 18 años un grupo, dentro de los que está Matías, veraneando. Amigos del colegio. Amigos del ¿no? colegio por 18 años, y estuvimos 15 años acampando, y eso ha sido Un emprendimiento. un emprendimiento mayor, y eso es muy entretenido poder compartir con los seres queridos, con los amigos de la infancia. Hay como una tendencia, siento que se está revalorando la amistad, como que quizás, o sea, o para quizás que las familias son más chicas y todo, como he escuchado a hartos psicólogos que en el fondo la amistad es al final un componente súper importante de la vida, que ya estaba súper entendido que la familia era La importante, vida ¿cierto? está muy loca, entonces uno quiere parar. Primer bloque pasado. Vamos entonces con trayectoria personal. Y aquí es imposible no olvidar algunos recuerdos de cuando hacíamos la práctica, yo en lo mío y él en lo suyo, pasar a buscar para almorzar, y trabajaba como el último empleado probablemente de Moneda. Había como una guardilla. Claro. 1994. Exactamente, entras a Moneda, estaba recién Moneda despegando, era una empresa relativamente chica, supongo. ¿Qué entraste a hacer a Moneda y bueno, ¿quién fue tu mentor ahí en Moneda? Más que despegando, estaba recién partiendo. Yo llegué como si estábamos en la Concepción en una guardilla. En esa época estaban los 3 socios fundadores, que era Sergio Undurraga, Antonio Cruz, Pablo Echeverría, que eran los socios gestores, porque después estaba de socio era la Rainvial y la IFC de Moneda. Había una secretaria, un administrativo, y yo fui el primer analista que llegó. Y llegué en mayo del 94 a trabajar con Pablo Echeverría, que él era el portfolio manager de un fondo que recién había nacido, que era el fondo Pionero, que fue el primer fondo en Chile en invertir en acciones de small caps en Chile. Fondo muy famoso también de Moneda que existe hasta el día de hoy. Yo diría un fondo ícono en el mercado accionario en Chile, y que fue muy pionero e innovador en su época. Fue el primer fondo que se dedicó a invertir en compañías medianas y pequeñas de la bolsa, y en estos 30 años que tiene, ha tenido un track record impresionante. O sea, y eres entonces, Pablo, me imagino que te tenía ahí analizando empresas chilenas. Claro. Y adelantándome un poco en el tiempo, ¿cómo nace entonces quizás una de tus grandes ideas o grandes, cierto, proyectos que fue acierto, por no decirlo, que fue el lanzamiento del Fondo Moneda Deuda Latinoamericana? En un momento que es cierto que la gente hoy día, y lo conversamos un poco antes, ¿cierto? Que decir, hoy en día, claro, quizás a todos les resulta súper obvio que vamos a invertir en acciones de todo el mundo, en deuda latinoamericana, pero si uno se sitúa en ese momento del año 2000, nadie veía esto, y no solo en Chile, sino que uno podría decir, incluso desde Brasil o México, ¿no? ¿Qué te hizo? ¿Qué viste? Mira, la verdad fue una anécdota muy simpática, muy divertida, y las cosas a veces uno piensa una cosa y terminan de otra forma. Por ahí, por el año 98, 99, en Moneda, como te decía, uno de los accionistas era la IFC, y los ejecutivos, había un par de ejecutivos que estaban en la IFC que estaban en el directorio y tenían interacción con nosotros en Moneda, y ellos se fueron de la IFC y se fueron a trabajar en una compañía, una compañía de inversiones basada en Washington que se llama Darby. Y el fundador de esa compañía Darby era Nicholas Brady. Y esta compañía Darby tenía 2 negocios, private equity y fondos de fixed income emerging market. Entonces, cuando esta gente con la cual nosotros habían sido directores de nosotros y se fueron a trabajar
con Nicolas Brady. A mí así un día se me ocurrió y le voy a decir a don Sergio, ¿por qué no hacemos A Sergio Undurraga. a Sergio Undurraga? Era el jefazo. Este es Brady, el de los El bonos. El famoso bono Brady. El famoso, el secretario del Tesoro que implementó o sea, ayudó e implementó las reestructuras de todos los países latinoamericanos y se crearon los bonos Brady. ¿Qué le dijiste a Sergio Undurraga? Entonces le dije, oiga, ¿por qué no llamamos a su amigo, ya no me acuerdo cómo se llama, a su amigo de la IFC que está con Brady y nos asociamos con ellos y hacemos un fondo de bonos Brady? Justo en esa época las AFP estaban empezando. Que es deuda de gobierno latinoamericano. Deuda de gobierno latinoamericano. Justo en ese minuto las AFP estaban empezando a invertir. El Banco Central le había abierto, estaba empezando a abrir las puertas para invertir fuera de Chile. Entonces las AFP estaban activamente buscando distintas inversiones. Entonces se me ocurrió que podía ser una buena idea, nosotros que no teníamos ninguna expertise, no teníamos ningún track record, o sea, ¿cómo partimos? Tiene que tener algo. Entonces dije, ¿por qué no nos asociamos con ellos y venimos y ofrecemos un fondo de bonos Brady asesorado por Nicolas Brady? Esa fue la idea original. Un buen pitch. Era un pitch, era interesante. Entonces me dijeron, sí, hablemos ya. Entonces me mandaron a Washington. Entonces hablamos con ellos, a ellos les interesó, listo. Y ahí tenía una contraparte que se llama Américo da Corte, un venezolano que tradeaba bonos Brady. Entonces me fui a instalar a Washington a aprender, pero la verdad yo no tenía, nunca había transado un bono, no sabíamos nada de todo este mundo. Entonces fui a Washington a aprender un poco. Entonces estando allá empecé a mirar y decía los bonos Brady y empecé a ver que estaba lleno de fondos que hacían deuda soberana. Entonces, de países, que eran los bonos Brady al final. Entonces estaba JP Morgan, Citi, UBS. Y decía, ¿cómo crees? ¿Cómo les compito? ¿Cómo les vamos a ir a competir a todos estos flacos que son tremendas instituciones, gran historia, tremendas marcas, y nosotros aquí llegamos? ¿Por qué me van a comprar a mí? En fondo? Claro, entonces dije yo, está como un poquito crowded también. Claro. Entonces, y ahí, pero estando ahí en la mesa y empecé a ver y pasaban de repente los quotes de los bonos de empresas latinoamericanas. Entonces veía yo que había muchas empresas, filiales de empresas chilenas, en Brasil, en Argentina, que tenían unos yields increíbles, 12, 15, 20%. Empecé a meter y dije, aquí hay algo. Entonces, de a poco fui y vi que no había nadie que hacía fondos de bonos latinoamericanos. Nadie hacía fondos de bonos corporativos, emerging market en esa época. Latinoamericanos, mucho menos. Entonces dije yo, aquí hay un ángulo. O sea, pasaste de ir a mirar oportunidades para bonos de gobiernos a empezar a ver bonos de deuda de empresas. Y de empresas, claro, que sería más high yield incluso. Empresas que con tasas más altas, mayores rentabilidades. Si es que pagan, mayor riesgo también. Exactamente, mayor riesgo. Entonces dije, aquí hay un ángulo, porque dijo, aquí muchos de los inversores chilenos conocen a varias de estas compañías porque tienen bonos de Genera, de esa época de Endesa. Aquí hay un ángulo. Y con eso como rehicimos el pitch, seguimos con la oficina de Brady y partimos. Armamos el fondo y nos dimos la vuelta y ahí en la primera hicimos el roadshow en enero del 2000 y partimos el 7 de febrero juntamos 15 millones de dólares. Y si nos vamos en el tiempo, entonces partieron con 15 y hoy día, ¿cuánto administra el fondo? ¿4.000? Esa estrategia hoy día, porque después ese fondo hoy día son 3.500 millones, pero porque después hicimos fondos para poder traer inversionistas extranjeros en otros lados. Entonces tenemos fondos en Luxemburgo, fondos en Estados Unidos. Ya, pero ese fondo de 15 hoy día... Pero la estrategia que hace lo mismo, claro. Hoy día esa estrategia tiene 4.500 millones. Wow. ¿Cuál es la receta del éxito, Fernando? Este podcast fue producido gracias al apoyo de Betterplan Wealth Management Independiente. Una mejor manera de invertir. Cordada, invierte con riesgo inteligente. Y Toesca, especialistas en activos alternativos. No, la receta del éxito es haber
está bueno transformar 15 en 4.500, O sea, ¿no? nuestro- Es un buen... nuestros aportantes están felices. O sea, el retorno en estos 25 años, Creo que vi era como 11,4%, 11,1%. 11,1% Y anual. para ponerlo así, Todos los años. Esto se compone, se ¿cierto? compone. Entonces, los números son increíbles. Y solamente para ponerlo así en perspectiva, el S&P, que parece que es el asset class imbatible en el planeta, en estos mismos 25 años tenía un retorno de 7,4%. O sea, esta clase activa, este fondo, ha entregado un overperformance sobre los bonos latinoamericanos, han rentado como 7%. Impresionante. O sea, ha tenido un mejor performance que el mercado e incluso batiendo a Pero ahí está la receta, porque eso es un buen punto. Es decir, o sea, la clase activa ha rentado 7,4, dijiste, ¿cierto? 7, más o menos 7, y el fondo o la estrategia ha rentado 11,1. O sea, ¿Cuál? a tu pregunta, Sí. o sea, ¿cuál es la razón del éxito? Es que consistentemente hemos podido entregarle a nuestros inversores retorno, por así decirlo, descubrimos una clase activa que ha sido súper buena, es súper resiliente. Pero Latinoamérica tiene muy mala prensa. ¿Mm? ¿Y cómo se cubren? Porque uno que ve, yo que veo más los diarios que la Por eso. financia, Es que, uno ve una Latinoamérica inestable en general. totalmente inestable. Entonces, ¿cómo diferenciarse? ¿Cómo logran sacarle provecho? O sea, lo que pasa es que la región es inestable. Hay crisis, hay devaluaciones, hay inflación, hay hiperinflación, pero al final, cuando tú ves las empresas en estos países, saben navegar en eso. Son nativos en la inestabilidad. Nativos en la estabilidad. Y yo te diría, por esta mala prensa, también ahí llega menos capital del mundo a estos lugares que a otros. Entonces, de alguna manera, hay menos competencia por esto. Y eso se Tenéis ve. posibilidades de agregar valor. Buen O sea, punto. y El en punto eso- de que ellos saben navegar en estabilidad, entonces la inestabilidad está dada. Entonces es el diferencial a partir de una inestabilidad que ya conocen y cada empresa podrá ser buena. Entonces, entonces al final lo que uno ve es que si tú haces una comparación por clasificación de riesgo, bonos de empresas latinoamericanas versus empresas en Estados Unidos, empresas en Europa, misma clasificación de riesgo, a veces misma industria, las empresas en Latinoamérica pagan, no sé, 100 basis points, o sea, un punto más de rentabilidad. O sea, y muchas veces esas mismas compañías, su rating tiene un techo porque están en países malos. Claro. Esa misma compañía O sea, con esos mismos niveles de Ceteris endeudamiento. paribus pagan un punto más. Ceteris paribus pagan un punto más. Pero si esa misma compañía tú la pusieras en Estados Unidos o en Europa, con el balance que tienen con su deuda capital, deuda vida, márgenes, tendría rating más alto. Entonces, al final, yo te digo, de suerte, cuando partimos, porque lo fuimos aprendiendo en el camino, descubrimos dos cosas. Uno, que era una clase de activo, porque las empresas en Latinoamérica hay muy buenas empresas, financieramente muy sólidas, y que son buenos pagadores porque están inmersas, más que son buenos pagadores y pagan buenos retornos porque están inmersos en países malos. Tienen que saber diferenciarse, así lo leo yo. Pero entonces lo que hay que mirar son buenas empresas en entornos más complejos, ¿no es cierto? ¿Y qué se mira en una empresa así en corto? Yo sé que no es corto, pero es como, saben que los esquimales son capaces de ver 10 tipos de blanco. Nosotros 3 vemos blanco, un blanco en la nieve. Ellos dicen, esa nieve es asada. Tú cuando ves esa, como esquimal, ya aprendiste, el ojo se te afinó. ¿Qué miras en esas empresas? No, la empresa es su posición competitiva, o sea, obviamente su estado financiero, su deuda, si está bien estructurada, si es de corto plazo, si es de largo plazo, su posición de vuelta, posición competitiva, ventajas competitivas, historia, perspectiva. Curiosidad, ¿en este periodo ha rentado más las acciones latinoamericanas o la renta fija latinoamericana? La renta fija. Impresionante, porque uno piensa... Es que no, porque es más riesgoso típicamente, ¿cierto? Si uno se va a los mercados desarrollados. Es más riesgoso, pero si tú lo piensas de una manera, las acciones es un flujo residual. Claro. Es el flujo residual después de haber pagado la deuda. Claro, y por eso es más riesgo y por eso uno le debiese exigir más retorno. Exactamente, pero todos estos shocks que hablamos, de estos vaivenes económicos, quien absorbe eso es el equity. El precio de la acción. Entonces, lo que tú ves es que son retornos o parecidos, ligeramente inferiores un poquito del equity. Pero con menos riesgo.
pero el equity tiene mucho más volatilidad que la deuda. 2015. Sí, está bueno eso. 2015, uno de las mayores administradoras de pensiones de Canadá le puso al Fondo de Deuda Latinoamericana $100 millones. Todo un hito, que uno de los mayores fondos, ¿cierto?, de pensiones del mundo. ¿Alguna anécdota? ¿Cómo los convenciste? O sea, bueno, parte de eso es lo que haber podido hacer eso fue en parte producto de lo que hablábamos al principio de la Ley Única de Fondos, porque creamos con esa ley unas reglas que nos permitía poder ir a ofrecerle y traerlos a ellos a que invirtieran en un fondo en Chile. O sea, ahí es donde se conectan buenas políticas públicas o buenas legislaciones con cosas reales y concretas. Ahora, ahí está la pega gremial, porque sí, los que hacen las políticas públicas no tienen el expertise que tiene la gente que está en el gremio, o sea, sabe las necesidades del gremio. Ahí cuando el traerlos, a ver, obviamente el traerlos fue un trabajo de... Primero, es una contraparte muy sofisticada, que tenía inversiones en la región, estaban buscando alocar o invertir en renta fija, y fuimos y les mostramos nuestro track record, nuestro tamaño, y después de un extensísimo due diligence, partimos esta relación que además ha venido creciendo. Oye, en estos ya 20 años que llevas como portfolio manager, el momento más complicado, una crisis, un fracaso, porque esto es de blanco y negro. No, o sea, no hay nada comparable con el periodo de septiembre-octubre del 2008. Eso fue o sea, el periodo más... Hemos vivido, o sea, imagínate, estos 25 años hemos vivido de todo, desde la implosión de Argentina, cuando salieron de la convertibilidad y el país explotó por los aires, la crisis del 2015-16 en Brasil, cuando perdieron el investment grade, vivimos, o sea, todas las crisis, cambios políticos, pero la subprime, la peor, ¿no? El nivel de incertidumbre, de poca visibilidad y que había. ¿Cuánto llegó a caer el fondo en ese? El fondo en ese año, ese fue el peor año de la historia, que en ese fue el fondo cayó 35% ese año. Y ahí tenía que enfrentar a los inversionistas, bueno, igual estaban todos mal. Sí, mira, la verdad que ahí, yo creo que ahí se muestra un poquito la resiliencia y el intangible que habíamos ya construido hasta esa época. O sea, obviamente fuimos a ver a los inversionistas, les contamos, les mostramos lo que estábamos, y obviamente no era una crisis nuestra, no era un problema nuestro, tampoco era un problema de la región, sino que era un problema global. Y yo diría lo más interesante de ese periodo es que en noviembre empezamos y pudimos empezar a levantar plata. Hubo inversores que confiaron y hicimos una buena levantada de plata en noviembre, y en enero del 2009 levantamos más plata. Y el año siguiente también fue un año anormalmente bueno, el fondo rentó más de 80%. O sea, que es una cosa totalmente... Después de las crisis está la oportunidad. Pero impensable... Pero se premiaron a aquellos que estuvieron dispuestos a entrar... En renta fija, impensable ver esa rentabilidad, esos niveles de rentabilidades. Oye, por último, del pasado, ¿qué los motivó a venderle moneda a Patria, que es un gran actor latinoamericano y mundial? La verdad, mira, yo creo que se juntan varias cosas. Uno en la etapa de la vida que está uno. Dos, veníamos hace mucho tiempo buscando y viendo cómo crecer hacia afuera, pues ya teníamos bastante cubierto, y donde el crecimiento que veíamos para nosotros tenía que estar de la mano de poder levantar más capital fuera de Chile. Y para hacer eso es una tarea titánica, porque uno tiene que viajar, darse a conocer, que confíen, y ahí te invierten. O sea, son relaciones de largo plazo, conversaciones que... Es muy difícil, a veces la gente cree que las cosas es muy difícil. O sea, primero tenés que ir a convencerlos de venir a invertir en Latinoamérica, que como tú bien decías, yo me acuerdo haber hecho roadshow en Canadá cuando la Cristina Kirchner
el titular era que el gobierno había estatizado YPF. Me decían, bueno, pero ¿cómo vamos a ir a invertir Nos van a expropiar. Obvio. Entonces, ¿te fijas? Entonces, primero hay que ir a convencerlos de que piensen en invertir en Latinoamérica. Dos, de que se decidan a invertir y después que te elijan a ti. O sea, es un camino cuesta arriba total. Entonces, eso es otro punto. Y también lo tercero, también, el año 2021, la prima de riesgo de este país subió no sé si casi al infinito. O sea, piensa tú, nosotros cerramos el negocio a finales del 2021 y lo que enfrentamos, ¿qué es lo que enfrentábamos? Llegaba el primer presidente de izquierda no concertación, no socialdemócrata, un presidente de izquierda con un programa muy agresivo. Teníamos enfrente una convención constitucional que estaba dominada por esa izquierda, que tenía un plebiscito. Con ideas muy refundacionales, de todo. Ideas muy refundacionales. Desde el Banco Central hasta otras de todo, cosas. Todo. Y que, entonces, al final, desde cualquier perspectiva, tener todos los huevos en una canasta con un riesgo de este tamaño también te hace pensar. Nosotros nunca tuvimos muchas oportunidades de vender y siempre, nunca quisimos, seguíamos, no, le echamos para adelante, abrimos oficinas en Nueva York, empezamos a viajar, siempre, pero se juntaron tantas cosas que dijimos, mejor viene una ola que puede ser muy grande. Nosotros tenemos un bote, un yatecito bien bueno, pero mejor subámonos a un transatlántico para que no moneda es parte de Patria, ¿no? Hoy día, claro, hoy día parte está... ellos nos compraron y nos integramos y pasamos, en ese minuto Moneda tenía más o menos 10.000 millones de dólares, Patria tenía como 14.000 millones cuando hicimos la integración, y hoy día la compañía maneja casi 50.000. O sea, casi el doble desde que... Sinergia le llaman, ¿no? No, sinergia, se han hecho adquisiciones, se han crecido los distintos negocios. O sea, ha sido yo te diría que hoy día Patria es por lejos el asset management company más grande dedicado a Latinoamérica. Segundo bloque, presente. Hablamos, ¿cierto?, que una de las características, bueno, la clase activo, ¿cierto?, de moneda deuda latinoamericana es invertir en empresas, y en empresas que a veces pueden ser riesgosas, y uno dice, bueno, yo tengo que medir el riesgo, pero también el retorno, ¿cierto? No siempre que sea menos riesgoso es mejor. Y quería llevarlo a un ejemplo un poquito más concreto. En la pandemia, una de las, probablemente puede haber sido el shock para las aerolíneas más grandes de la historia, ustedes deciden financiar a Avianca, Aeroméxico, y eso se lo nombro como un ejemplo de... Y LATAM. Como un ejemplo de, claro, cómo ustedes analizan las oportunidades en un momento donde todos quizás podrían haber estado corriendo de esto, ustedes entran. Mira, yo te diría las mejores oportunidades, o sea, al final la pega nuestra, o yo creo donde hemos tenido, es hacer inversiones donde creamos que la compensación, que es el retorno que estamos teniendo de ella, es superior al riesgo que estamos asumiendo. Y a veces en los mercados, o el mercado le pone excesivamente el riesgo, con lo cual hace deprimir los precios, o pone los precios no acorde con el riesgo. Entonces, la pega nuestra es estar permanentemente buscando o monitoreando dónde hay situaciones donde el retorno o compensación se desalinea con el riesgo que nosotros percibimos. Claro, o sea, no es que sea bajo riesgo, puede tener alto riesgo, pero tiene que tener muy buena compensación. No es un problema de que nosotros le hacemos el quita al riesgo. No. Nosotros pueden haber cosas de muy poco riesgo que sean muy atractivas porque la compensación para ese nivel de riesgo muy bajo es muy buena. O cosas de mucho riesgo que tienen una compensación extraordinaria. Y ahí está la gracia de poder balancear. No es que ponemos todos los huevos en puras cosas, pero es ir balanceando dentro de un portafolio de esto. Y con respecto a las aerolíneas, de vuelta, se produjo una coyuntura en la pandemia donde
obviamente, uno de los negocios más afectados, aparte de los hoteles, las aerolíneas se fueron de un día para otro a cero. Todos los aviones en el suelo, no volaban, ingresos prácticamente cero. Lo único que volaban eran para de carga. Y entraron en procesos de reestructuración. Y un poquito la visión que teníamos era, ok, esto de la pandemia en algún momento va a pasar. La gente le gusta volar. No es que le guste, necesita volar. Sí. O sea, hay gente que lo hace por gusto, porque se va a vacaciones, Claro, y otro por y trabajo. otro por trabajo. Entonces, o sea, no creemos que la visión nuestra era que en algún momento esto iba a volver. No sabíamos la velocidad, corríamos distintos escenarios, pero era un servicio que no iba a desaparecer. Y estas compañías eran buenos operadores, que tenían market share importante, y estaban enfrente de una necesidad. Entonces ahí... Su crisis era exógena, ¿eh? No era de ellos, no era producida por ellos. Era una cosa exógena que en algún momento iba a pasar, Mm. y se produjo la oportunidad de uno, financiar los DIP de estas compañías, y ahí participamos, como tú decías, en Aeroméxico, en Avianca y en LATAM, y después también participar de las reestructuras, pues también nosotros en algunos casos, por ejemplo en Aeroméxico y sobre todo en Avianca, compramos mucha deuda que estaba en cesación de pago porque veíamos que la reestructura que se podía lograr nos ofrecía una rentabilidad bastante interesante. Entonces participamos en la reestructura y financiando los DIP, y después financiando la salida de los Chapter 11. En Aeroméxico, que ya nos pagó, en LATAM. Chapter 11 en el proceso de quiebra de Estados Unidos, ¿cierto? De quiebra de Estados Unidos. Entonces yo diría, de vuelta, muchas veces cuando uno va contra la corriente es cuando se producen yo diría, las distorsiones más grandes entre el balance entre compensación y riesgo. Y ahí es donde viene teniendo la experiencia, el conocimiento y teniendo bien... Ahora, suena relativamente fácil decirlo, pero diseñar el algoritmo que te No, dé el riesgo... Es que no hay algoritmo, aquí no hay algoritmo, porque... Esto no se puede preguntar en ChatGPT. No, por eso, ¿cómo le pones un precio al riesgo? ¿Cómo califica el riesgo? Porque tiene cosas muy subjetivas el riesgo. Sí, o sea, tú puedes ver más o menos o sea, hay data de mercado, cuánto es la compensación de un bono AAA, AA, Claro. A, y ahí uno construye un parámetro. Y después uno también asume, ve o se imagina, pues también tú tienes que imaginar, ok, esta compañía hoy día está en cesación de pago o pasando por un muy mal momento. ¿Cómo se va a ver de aquí a 2 años? ¿Y dónde va a estar de aquí a 2 años? ¿Te fijas? Claro. O 2, 3 años, 4 años, 5 años. Yo le voy a robar la pregunta a Matías. ¿Algún recuerdo de alguna vez que justamente hiciste alguna de estas apuestas bien contracorrientes que la gente decía como... En la mesa, en el comité o tus socios te dijeran, epa, no, te pasaste. Y que terminó y siendo que buena. Resultado. O sea, pueden no ser los socios también, o el mercado en general, que digan como ser, Fernando se pegó en la cabeza. Bueno, de hecho, las aerolíneas eran bastante... o sea, en ese minuto era jodido, yo me acuerdo. A todas estas compañías les costó mucho conseguir la plata. Al mismo LATAM. LATAM en algún minuto estuvo negociando con el gobierno para que el gobierno le diera unos apoyos, y no consiguieron. O sea, y hoy día están de vuelta en todo su esplendor en el IPSA. Están de vuelta en todo su esplendor. En Argentina, en el 2002, en Argentina, cuando Argentina colapsó, después de la Rúa, de la Rúa, yo me acuerdo, el 80% de las compañías defaultearon, los bonos valían de muchas compañías 20, 30 centavos, y después en marzo de ese año, después, me acuerdo haber ido a Argentina a ver a todas las compañías, y yo decía, qué raro, uno hubiera pensado que el país estaba todo chulo, ¿no? Y las compañías estaban con flujo de caja positivo, porque obviamente la gente sigue comiendo, sigue moviéndose, ¿sí? O sea, apuestas contracorriente, línea aérea, Argentina. Argentina, claro. Esa, 2002. Ha cambiado. Más, pero... Oye, espérate, Cruzados, ¿una inversión con el corazón o con la razón? No, o sea... En la Católica, accionista de Cruzados, ¿cierto? Sí. Es más corazón que o sea, claramente, o sea, a ver, uno espera no perder plata, obvio,
pero no es que uno está esperando hacer por lo menos en el caso mío personal, y yo creo en el caso de muchos de los socios que nos pusimos con todos los aumentos de capital para poder terminar el estadio. Lo que muchos de nosotros queremos era darle una estabilidad al club, y tener una infraestructura de primer nivel y de a poco ir armando y mejorando y teniendo racionalidad, hacer una administración racional y tener ojalá un equipo que pueda competir en las copas internacionales. Y yo creo que para poder hacer eso, uno teniendo una solidez institucional, con planes de largo plazo, con estabilidad financiera, porque no sacáis nada un año con invertir, no sé, 10 millones de dólares y el año siguiente estar, o sea, teniendo una planificación y haciendo, metiéndole... Pero en el mundo del fútbol, todos sabemos, a veces, por ejemplo, la irracionalidad que tenemos los hinchas impide hacer cosas de largo plazo. Te va mal una campaña y la barra te presiona y tomas... es distinto otro negocio, Es distinto otro negocio, pero al final del día el concepto de planificar de largo plazo, igual lo tenés que hacer. Lo que pasa es que vas a tener coyuntura de corto plazo donde te fue mal y tenés que hacer y la barra y hacer cambios, pero manteniendo un punto de llegada. Y ojalá, yo creo que el gran sueño que todos tenemos, el tema de infraestructura institucional, digo, yo creo que el estadio que quedó es el mejor estadio de Chile, y yo te diría de los mejores de Latinoamérica. Hay un par de estadios así de buen nivel, pero este es un estadio a nivel mundial. Y ahora el gran desafío es poder, con toda esta infraestructura, poder ir potenciando en el tiempo el equipo para poder volver a ser competitivo en las copas internacionales. Y obviamente seguir peleando los títulos en Chile, pero salir, hace varios años no vamos ni a Libertadores ni Sudamericana. Ojalá les vaya increíble. Yo creo que estas son cosas que tienen potencial de ser como un beneficio país. O sea, son van más allá del equipo. O sea, ojalá después más gente otro equipo les copie en otras. Sí, y el deporte tiene un impacto social muy potente. Muy potente, porque esto no solamente el primer equipo, aquí hay juveniles, hay fútbol femenino, o sea, irradia. Además, yo soy muy convencido que la infraestructura ha sido muy importante en la historia de Chile. Eso, yo creo, todo lo que, por ejemplo, se hizo en el gobierno del Lago, la infraestructura, todo el metro. Al final, esas cosas, te podéis tener discusiones, pero la infraestructura está y te aporta a hacer otros negocios. Fernando, una pregunta mucho más personal. Tú has tenido una carrera muy exitosa, ¿cierto? Y tanto en poder mostrar los logros, pero esto también me imagino que ha sido muy buenas las remuneraciones y por el otro lado tienes varios hijos. ¿Cómo educas a los hijos cuando tú tuviste en el fondo y tú construiste mucho, pero ahora a tu hijo podrías darle absolutamente quizás todo lo que quisieran? ¿Y cómo equilibra el decir, pucha, yo quiero infinito a mi hijo, me gustaría darle todo, con, pucha, tú viviste y aprendiste muchas lecciones en el camino? Sí, o sea, muchas. A ver, lo primero es tratar de no darles todo. Y uno también vivir... Pero eso no puede generar resentimiento como que eres cagado, papá, no sé. Siempre van a haber tensiones. O sea, ni ser... Y lo que hay... Y como en todas las cosas de la vida, uno tiene que tratar de buscar equilibrio. De no ser demasiado cagado y tampoco ser demasiado... Claro. Entonces, uno vivir de manera austera, porque al final del día, yo soy un ferviente creyente que el ejemplo es 100 veces más que las palabras. O sea, no se me había ocurrido. O sea, que es muy difícil que tú le digas, exijáis que el hijo sea muy austero si te ven a ti. No, o sea, si tú no tengo idea, andáis en un Ferrari, andáis, no sé, no quiero ser... No, claro, da lo mismo poner el ejemplo, además hay niveles. A mí tampoco me molesta, tampoco soy pechoño
Y me encanta que la gente, o sea, hay gente que le gustan los autos y el de Ferrari es fantástico. Y hay gente que le gustan los yates y que tengan yates, fantástico. No, Y hay encuentro gente muy que bueno gustan, lo del hay ejemplo. Como hay gente que el... le gustan los aviones, tendrán aviones y otros. O sea, cada uno tiene su hobby donde uno le pone. Pero al final del día, yo creo el desafío de uno como padre es tratar de que ellos se batan por sus propios esfuerzos. ¿M? O sea, uno obviamente va a querer lo mejor, los va a ayudar en lo que pueda, pero tratar de ser bien, no sé si la palabra es estricto, pero que se las batan con sus propias armas. ¿M? Y uno de alguna manera quizás ser una red de apoyo, una red de seguridad. ¿M? Tercer bloque, futuro. La integración de Patria pasaste a liderar Crédito Global desde Montevideo, donde vive buena parte del año. ¿Ha sido difícil adaptarse a otro mundo, a otro sector financiero, trabajar en otra sociedad, con otros códigos? ¿Cómo ha sido eso? La verdad que, mira, en el mundo de actual, al final del día, mi trabajo, yo hago, o sea, el trabajo que yo hago es el mismo, no cambió mi trabajo. Yo sigo administrando los mismos fondos, eh, vigilando todas las estrategias de crédito que antes vigilaba. Y ese trabajo se puede hacer de teniendo un computador y una conexión de internet. Tú puedes estar en cualquier parte del día, te conectas por Teams, haces reuniones, o sea, desde ese punto de vista, yo te diría, no han habido grandes cambios. Yo puedo estar instalado en cualquier lado y quizás tú ni siquiera vas a saber dónde estoy yo. ¿Dónde están las oportunidades en la TAM 2025-2030? Que eres un experto en la TAM, según indica todo tu currículum. Así como te diría grande, o sea, como una oportunidad. Yo creo que la región nos da muchas oportunidades, pero lo que yo creo que puede ser una de las cosas que estamos viendo que puede ser interesante es que todos estos estamos viviendo un ciclo electoral en toda la región que ahora los países relevantes, bueno, partió en Argentina hace un tiempo, Bolivia, Ecuador, y vemos que el péndulo en la región se está moviendo de la izquierda hacia el otro lado. Hacia la libertad, hacia más libertad, yo de diría, mercado. Sí, es libertad, más mercado, yo diría más tener políticas racionales. Me parece que hubo un tiempo en el mundo y en nuestro país donde el sentido común se perdió. Se creía que todo, o sea, cada necesidad era un derecho, que las cosas gratis son gratis. Y nadie pensaba que alguien la tenía que producir, alguien lo tenía que pagar. Se paga de distintas maneras. Entonces, en el lenguaje de los economistas esto de crecimiento, igualdad, y en algún momento se fue a que solo era importante la igualdad. Y aquí volviste quizás un poco a las políticas de importante el mercado, el crecimiento. Digo, el sentido común. Sí, claro. El sentido común. Sin esfuerzo no hay logro. ¿Cómo va a tener logro sin esfuerzo? Cosas de sentido común. O sea, todos queremos respetar los incentivos, obvio, o que las políticas tienen consecuencias. No destruir los sets de incentivos. O sea, uno ve, son cosas increíbles. A ustedes, no sé si a ustedes les pasa, pero todas estas las fichas, las cadenas, las fichas Kassen. O sea, de repente uno va a contratar a alguien y dice, okay, no me contrate porque si me contrata pierdo los puntos y no sé qué cosa. O gente que no se casa. Porque eso me lo han contado varias veces, sí. Porque si se casa, entonces tiene beneficios sociales. Oiga, pero claro, porque te dan más puntos si, por ejemplo, claro, la señora es madre soltera con hijos. Oiga, contráteme, pero contráteme por el mínimo. O sea, de ese tipo de anécdota, está yendo tú decir, pero ¿por qué pasa? ¿Pero por qué incentivamos a que la gente no forme familia, a que la gente no se formalice? ¿Te fijas? Entonces, y hoy en día que estamos con todo el problema en el mercado laboral, uno de los grandes debates, y es interesante como que al final, más que una política, el salario mínimo, lo que sea, es cómo lo ves todo, como el todo. Es como, es volver, si todos los incentivos están malos, si fuiste acumulando, claro, y perdiste esta noción, claro, creo yo, volver al sentido común, a pensar en los incentivos y hacia dónde quieres llegar. O sea, feliz. O sea, todo el mundo quiere ayudar, que la gente progrese. Pero si solamente piensas en una cosa y destruyes, obviamente alguien quiere ayudar a una madre soltera.
pero no pongas el incentivo de que la gente no se case para pasar por madre soltera para poder cobrar un bono. ¿Te fijáis? Ahora- Sobre todo que hay otra cosa de fondo, que si se hace por ese incentivo es trampa. Porque lo estamos Bueno, viendo, por ejemplo, pues con está- la gratuidad universitaria, que no hay gente en el decil 8 y 9, porque hay gratuidad solo hasta el 6. Pero, Matías, Entonces, pero- hay un problema ahí de diseño político. Pero, obviamente dicen, y además para mí es una cosa que inexplicable, las licencias médicas. Todos los años se ve, hay un canal que hace un reportaje de los doctores que hacen, cuesta cientos o miles de millones de dólares a todos nosotros, porque eso obviamente no es que lo pagan, somos todos nosotros los que lo pagamos. Encarece el servicio. Encarece el sistema y lo pagamos todos nosotros. Y es un fraude y un robo que ocurre por años. Y sigue ahí. Ahora, ¿estás optimista o pesimista con Chile, Fernando? No, yo siempre optimista. Siempre pero optimista. Siempre optimista. ¿Y algún sector particular que hay quizás, o en Chile o en Latinoamérica, con especial interés? Así de sectores, la verdad que, o sea, no somos, o sea, hay muchos sectores que están evolucionando, todo el tema de los commodities. Yo creo que somos bendecidos de tener el cobre, el litio, pero tenemos que sacarlo. O sea, el mundo hoy día necesita litio, el mundo necesita cobre, necesita recursos, el mundo necesita alimento. Tenemos que dejar o sea, crear las bases para que empresarios o Pero las personas puedan satisfacer. El mundo está lleno, está lleno de oportunidades. Obviamente nos vamos. O sea, tenemos que pensar dónde tenemos las ventajas competitivas. Chile es un país que queda muy lejos de los centros de consumo. Entonces, como todo este sueño de que ¿por qué no somos baterías si tenemos litio? O sea, es muy difícil sostener o en cualquier evaluación pensar que, porque la batería no solo es litio, hay que echar un montón de otras cosas que se producen en otros lados, entonces hay que importar el resto de las cosas para después volverla a mandar para allá. O sea, los costos de transporte te matan. Pues que no seas competitivo al final. Nos vamos a la definición de penales. ¿Tienes criptomonedas? No. ¿Por qué? No creo en ella. O sea, nunca le he logrado entender cuál es el uso. O sea, a mí me gustan los activos que generan un retorno. Y este es un activo que no te da nada, que es solamente especulativo. Digo, ¿para qué sirve? Yo soy muy fundamentalista, no le veo el uso, no le veo el retorno. Para mí es una gran especulación. Para el 2026, ¿S&P 500 o acciones latinoamericanas? Yo creo que las acciones latinoamericanas debieran outperformar a la S&P 500. El S&P 500 está extremadamente caro. La acción latinoamericana extremadamente o muy barata. ¿Acción chilena favorita? Cruzado. Está muy barata. A ver, ¿sigue subiendo el IPSA este año? Este año yo creo que sí. Lo que sí hay que, y si tú miras históricamente, hay que tener ojo y cuidado en una cosa. Muchas veces los precios incorporan muchas expectativas. Y la subida que ha tenido el IPSA, yo te diría, los últimos 2 años y medio, obviamente es porque las compañías también le está yendo bien, razonablemente, las tasas de interés han bajado, pero también están incorporando expectativas. Y yo creo que lo vamos a ver un poquito con la configuración de quién va a ser el próximo presidente y qué va a ser el Congreso, ver las expectativas con si esas expectativas se van a poder llevar a la realidad. Porcentaje de tu patrimonio cash. 10%. Novela favorita. Soy muy poco lector, pero de los libros que me han gustado mucho, yo diría que son 2. Uno, Adiós al séptimo de línea, que me parece que debiera ser un libro de lectura obligatorio. Nostroza, si no me equivoco, ¿no? Y otro libro que también me marcó mucho, que también es una historia nevolada, son Mis años verde oliva. De Ampuero. ¿Qué riesgo actual subestima el mercado? Que no lo está viendo como tú lo estás viendo. No, yo creo que hay un riesgo. ¿En el mundo o en Chile? En el mundo, sí, no, en el mundo hay un riesgo que es latente, que yo no sé cómo termina, y es, uno mira todos los países, los grandes países, los países desarrollados, Estados Unidos, Inglaterra, Europa, Francia, Japón, tienen unos niveles de deuda insostenibles y con una trayectoria, tienen unos déficits fiscales que de 6-7% que son, o sea, Y ahora aumentando los gastos fiscales por posibles guerras o entonces, carreras. ahí hay una
una bomba que en algún momento se va a tener que enfrentar, porque la ciudadanía parece no entenderlo. Mira la crisis de Francia, que cae el primer ministro porque el primer ministro quiere hacer recortes, quiere racionalizar. por eso es que No lo logra. al final siempre por algún lado se tiene que ajustar, porque obviamente no cuadran los números. Inversionista que más admiras. Me ha tocado conocer, mucha gente, no sé si tengo uno, pero me ha tocado... Sí. Puede ser más de uno, o no tiene por qué te ser. venga a la cabeza. Pero sí. No, pero es por distintas, pero así como más que... Pero yo creo que el rol que ha jugado gente como Cristian Rodríguez, por ejemplo, muy jugado. Es presidente de FP Habitat. Hoy día presidente de FP Habitat. Y él inculcó toda una cultura de defensa de las inversiones. Estuvo muy involucrado mucho Joaquín Cortés. Y defensa de las inversiones del inversionista minoritario que está en su minoritario, casa, que no sabe que lo está defendiendo, y ahí está él diciendo, no, esto es para los ahorros de los chilenos, no, dame más información, claro, no estoy de acuerdo. Poco reconocía esa pega. Y claro, y transmitieron una cultura de cómo enfrentar las cosas, de que, muy interesante. Y empresario que admiras. Horst Polman me parece que es todos los nombres. Estamos en la torre claro, me acordé cuando venía me acordé que ahora que murió hace un tiempo, un gran personaje. Hay muchos casos de que partieron de cero, los mismos Cueto con la TAM. En Chile hay muchas historias de compañías, de empresarios que partieron de cero y han transformado sus compañías en compañías globales. Y sabes que, y sobre todo, hay toda una época de los años 90 sobre todo, donde hubo un ímpetu muy grande de salir a invertir fuera de Chile. Y partieron, como de alguna manera, invirtiendo en países de la región. Sueño pendiente. Laboralmente, me encantaría volver a darle un empuje y volver a tratar de transformar a Chile en un centro financiero. Yo creo que hay un intangible que está muy dañado, pero todavía algo queda. Yo me acuerdo haber ido al Senado cuando estábamos tratando la LUF y les mostré el ejemplo de Luxemburgo. Luxemburgo creó toda una industria, más que la administración de fondos, de un lugar donde ir a instalar fondos. Estructura legal, institucionalidad. Y ellos multiplicaron en 30, desde que pasaron casi por 400 el tamaño de los activos administrados. El sector financiero pasó de nada a representar casi el 10% del PIB y emplear creo que el 13% y puro es una exportación de altísimo valor agregado, y donde yo creo que hay talento y competencia, y con un framework razonable, yo creo que se podría tratar de volver a hacer. Te voy a hacer una pregunta de alguien, de un tercero. Le encargamos la pregunta a alguien. Esta persona vive en Reino Unido, trabaja en una empresa que se llama Strategy, es broker de notas estructuradas. ¿Conoces a alguien que...? Me suena. ¿Te suena? Bueno, acá va la pregunta de Fernando Tisné Prat, que trabaja en que es Cross Asset Sales en Strategy. Tu hijo. Hola papá, Matías, José Tomás, espero todos se encuentren bien. Bueno, mi pregunta va relacionada un poco al tema Argentina. Hace un par de días se reveló que la inflación de Argentina bajó a 1.9 en agosto, un interanual de 33.6%, que es bastante bajo a lo que veníamos acostumbrados. El riesgo país ha mejorado bastante desde que Javier Milei asumió el cargo. Hay un superávit fiscal. En términos generales se ve como un país bastante ordenado. Sin embargo, el pasado fin de semana, las elecciones legislativas de Buenos Aires, el partido kirchnerista ganó por 13 puntos sobre el partido de Milei. ¿Qué señal da esto a Latinoamérica? ¿Qué se puede esperar de Argentina? Vimos que sus acciones cayeron en torno a un 20% y los bonos se desplomaron descontroladamente. ¿Qué se espera de Argentina? ¿Qué se puede ver? ¿Y cuál es el ejemplo que le damos al resto? Uy, qué buena no pregunta. No te la dejó fácil. No la dejó fácil. Conoce Argentina porque
Cuenta, porque trabajó muchos años en Argentina recién. Sí, pues él tuvo muchos años en Argentina, tiene muchos amigos en Argentina. ¿Quién se puede Pero y ahora desde Londres ve igual hacia la región andina, ¿cierto? O sea, de Argentina, cubre, Perú. Cubre toda la región, Claro. cubre toda Sudamérica. Buena pregunta. ¿Qué se puede esperar? Yo soy un optimista de Argentina. Me parece que dejando de lado las excentricidades y un poquito la forma, primero viendo el fondo, todo lo que ha hecho el presidente Milei con su equipo ha sido algo prácticamente milagroso. Ese es un país que iba de derecho al despeñadero de la hiperinflación y del descontrol total, y solamente ordenar la macro ha sido una cosa titánica. Soy un optimista porque creo que el plan que tienen es el plan correcto, y yo diría la señal que también me preguntaba, o el aprendizaje, es que yo creo que también hay que cuidar un poquitito las formas. Me parece que el presidente Milei se extralimitó muchas veces en la forma, y hay que cuidar un poquito más a los socios. Yo soy un optimista, y me parece que esta señal o este golpe que la administración recibió, yo espero, porque yo sé que es gente muy bien preparada, muy inteligente, que van a enmendar el rumbo para no poner en riesgo todo lo que han hecho y todo lo que está por venir. Entonces yo soy un optimista de que Argentina y el pueblo argentino va a respaldar al presidente Milei. Oye, a modo de agradecimiento por tu tiempo, tenemos acá un regalito. Es un vino muy bueno, orgánico, biodinámico, EQ de Viña Matetich, Syrah de Valle San Antonio, para que disfrute o con la familia, o si vuelve a Uruguay le muestra a los uruguayos lo que es de verdad un vino bueno. Un buen vino chileno. Muchas gracias. Un buen vino chileno. Dale. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Fernando nos ha dado una pasada rápida por cosas que no siempre son tan esperables de alguien que está en las inversiones, que es el análisis, la mirada de los riesgos respecto de cada país, de los riesgos que se ve y las capacidades que tiene cada uno de vivir en su propio ecosistema. También nos hace mirar Latinoamérica de una manera distinta, una trayectoria profesional que está marcada en la persistencia, la consistencia, en la austeridad, también en las pasiones, pero sobre todo en la racionalidad y en el sentido común como punto de partida de cualquier emprendimiento que hagamos. Fernando, muchas gracias por acompañarnos aquí en Millions. Gracias, Matías. Muchas gracias a ti, Fernando. gracias, Yo también me gracias. quedo con la frase: mucho mejor aprender a manejar los riesgos que evitarlos del todo. Te pasaste, Fernando. Muy interesante la conversación. Esto fue Millions, Un placer. el arte de invertir.